Muy bien, muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros invitados a este seminario, cómo generar valor en las negociaciones. Estoy viendo que tenemos ya una buena cantidad de asistentes y seguramente se irán sumando muchas más porque hemos recibido la confirmación de unas 500 personas. Me da muchísimo gusto anunciarles el primero de nuestros seminarios a través de este medio. Quiero recordarles que somos Cambridge International Consulting, una firma que es cercana a muchos de ustedes. Nosotros somos una empresa cuya función, cuyo trabajo gira en torno a la idea de expandir la posibilidad de que todas las personas con quienes nosotros trabajamos eleven, incrementen el poder de influenciar a los demás, eleven su poder de influencia como una herramienta de profundo valor estratégico. Para desarrollar el contenido de este seminario, vamos a contar con dos personas y el trabajo de ambos a lo largo de los años en nuestra América Latina y también en algunos otros países de Europa y también en los Estados Unidos, suma una cantidad impresionante de gente quienes han conocido directamente de ellos su planteamiento sobre la manera de generar valor en las negociaciones. Y de eso precisamente se trata este seminario, como yo dije. ¿Alguna noción debo darles respecto de cómo va a funcionar? Esto va a durar aproximadamente unos 40-45 minutos. Les vamos a rogar que por favor esperen al final para responder, para que nuestros invitados, nuestros panelistas más bien, respondan las preguntas que ustedes van a hacer. Quiero comenzar por presentar a los panelistas. El primero de ellos es Gustavo Velázquez Betancourt. Gustavo es fundador de esta firma de Cambridge International Consulting. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con una actividad muy intensa en el área de asesorar organizaciones y capacitar personas para que lleven a mejor puerto sus procesos de negociación. El siguiente panelista es Alberto Suárez Ledo, egresado también de la misma Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, como psicólogo, y Alberto ha desarrollado también un trabajo muy intenso en el mundo de la negociación y como dije antes, ha participado en numerosísimos encuentros de capacitación y asesoría en este mundo. Mi nombre es Álvaro Benavides La Greca, los voy a dejar a ustedes con ellos dos. Quiero decirles que próximamente tendremos un seminario sobre comunicaciones, que es el área de mi interés más especial. Así que los dejo con Gustavo y Alberto, que van a hablar de este crítico tema de cómo generar valor en las negociaciones. Buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que están conectados hoy para asistir a este workshop, seminario de cómo generar valor en las negociaciones. Vamos a tener pues un rato de conversación y de llevarles los principales temas alrededor de esto. Alberto. Un placer, un gusto enorme compartir con ustedes esto que nos apasiona, que es el tema de negociación y cómo mejorar los resultados. El día de hoy vamos a compartir con gente de todas partes de América Latina y probablemente de otros sitios más allá, y nos centraremos en este lo que ustedes ven aquí, que es el de cómo generar valor en las negociaciones, dado que es la forma que tenemos nosotros para generar y asegurar valor y generar progreso, dicho sea de paso, y riquezas. Tenemos pues una reflexión y una promesa para hacerles para iniciar este viaje en donde estaremos juntos. La generación de valor depende de la calidad de tu estrategia. Como que el resultado final y el valor obtenido están directamente vinculados a la estrategia con la que se aborda el proceso. Y una promesa que queremos recalcar a esta actividad de hoy: la calidad de tu estrategia depende
de estos paradigmas y tus suposiciones sobre el proceso de negociación, cómo abordar el proceso, cuáles son mis percepciones, mis suposiciones previas antes de ir y cómo manejo yo el proceso durante la negociación. Así que queda allí nuestra promesa. Le dejo para el día de hoy, le dejo la palabra a Gustavo. Pues sí, bueno, mucho de toda esta metodología que hemos desarrollado es producto de la praxis, de estar en muchísimas situaciones de la vida real, en empresas, en organizaciones sociales, políticas, en temas diplomáticos, de tal manera que lo que traemos aquí es producto de la praxis, del aprendizaje, mezclado pues con los últimos desarrollos que sobre estos temas de negociación con base al modelo de Harvard hemos desarrollado pues en los últimos años, ¿no? Como les planteábamos, este tema lo estamos enfocando desde el punto de vista del modelo de negociación de Harvard, que es un marco metodológico que nos permite medir cuán eficiente es una negociación. Porque lo que sucede muchas veces es que vamos a negociar y a veces sentimos que no hemos podido tener los resultados que queríamos, que han podido ser mejores, de tal manera que este es un marco que nos permite medir cuán eficiente fue una negociación. En primer lugar, plantea este modelo que una negociación es eficiente cuando los intereses de las partes quedan satisfechos y se despejan las posiciones, ¿no? Recuerden que intereses es todo lo que nos moviliza a una mesa de negociación y son anhelos, deseos, necesidades, aversiones, de tal manera que son todas aquellas cosas que nos llevan a una situación de negociación. Entonces decimos que en primer lugar una negociación es eficiente cuando los intereses, no las posiciones, quedaron satisfechos. Igualmente decimos, que es el tema que vamos a plantear hoy sobre este segundo elemento, que una negociación es eficiente cuando las opciones generan valor y no dejan desperdicio. Vamos a profundizar hoy bastante sobre esto. En tercer lugar, decimos que una negociación es eficiente cuando se basa en criterios objetivos que le dan legitimidad a los acuerdos a los que llegamos en una negociación. Seguidamente, decimos que una negociación es eficiente cuando la relación mejora, cuando usted puede volverse a reunir con la otra parte para resolver temas que queden pendientes o para abrir otro proceso de negociación donde se pueda generar más valor. Decimos además que una negociación es eficiente cuando la comunicación es efectiva, es decir, que no nos tomó toda la vida ponernos de acuerdo y que fue clara, que no hubo términos ambiguos y que ambas partes salieron entendiendo lo mismo de ese acuerdo. Entendemos además que una negociación es eficiente cuando estamos claros en el contexto, cuando conocemos el contexto, la realidad que nos rodea. No es lo mismo una negociación en el Perú que en Colombia o en República Dominicana. Seguidamente, entendemos, y esta es una fuente de mucho valor que vamos a tratar hoy, que un acuerdo es eficiente, una negociación es eficiente cuando el acuerdo al que llegamos es mejor que nuestra alternativa. Recuerden, alternativas son todas aquellas cosas que yo puedo hacer fuera de la mesa de negociación sin contar con la otra parte. Y finalmente, decimos que una negociación es eficiente cuando el compromiso está claro y bien diseñado. Es decir, que tenga tres características principales. Que sea factible, que sea suficiente, es decir, que esté todo previsto y que sea operacional, de tal manera que todas las partes sepan lo que deben hacer, cómo y cuándo. Este es el modelo de negociación de Harvard que hemos explicado rápidamente y hoy nos vamos a concentrar como título de este seminario en el segundo elemento que mencionamos, en
las opciones, cómo generar valor y no dejar desperdicio en el proceso de negociación. Ahora, para entrar ya en materia, ¿qué sucede por lo general en nuestras negociaciones? ¿Qué nos dice la praxis de la negociación? Que hay unos paradigmas donde muchísimos nosotros hemos trabajado, reaccionamos o negociamos, que son paradigmas dominantes, tradicionales, que lo que hacen es destruir valor. Por ejemplo, para ponerlo en lenguaje coloquial, hay quienes dicen, bueno, el que pega primero pega 2 veces, déjame ganarle yo aquí al otro, ¿no? No sé si les parece conocido ese dicho. Hay otros que plantean que si ve a su competidor ahogándose, ayúdelo a morir, ¿no? Hay quien piensa que uno es el único que puede existir en el mercado, independientemente del producto, del servicio que usted preste, y hay quienes actúan de esa manera y entrenan a muchas personas a funcionar de esa manera. Hay otros que dicen, a mí nadie me gana, que se aparten de mi camino, y bueno, se llevan por delante por lo general a muchas cosas y posibilidades de generar valor. Hay otros que dicen, yo debo llegar primero que el otro, si no pierdo mi honor o mi dignidad. Hay quienes dicen, ganar, ganar. Ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? Si nosotros le preguntáramos a ustedes ahora, ¿ustedes creen en el ganar, ganar? Bueno, nuestra experiencia nos dice que una gran mayoría respondería que sí. Pero si profundizamos, hay un gran grupo que dice sí, ganar yo y ganar yo otra vez, ¿no? Hay quienes entienden el ganar, ganar de esa manera, ¿no? Ganar yo 2 veces. Hay otros que dicen, bueno, para yo ganar, el otro tiene que perder. Es el paradigma, es ese juego ganar-perder. Vamos a ver más adelante que Alberto nos va a explicar ese tema del ganar-perder, de los juegos suma cero. Hay otros que funcionan es bajo la ambición absoluta, ¿no? Le voy a sacar todo al otro. Negocio es negocio, ¿no? Inclusive algunos dejan su ética por el camino y dicen, bueno, después veremos, pero negocio es negocio. Y finalmente hay otro paradigma que se utiliza lamentablemente muchas veces, ¿no? Que es el perder-perder. Hay quienes dicen que, bueno, yo estoy satisfecho si el otro perdió más que yo. De tal manera que si vemos en general esto que planteamos aquí, lo que queremos decir es que mucho nos han enseñado a lo largo del tiempo este tipo de afirmaciones que no generan valor. De tal manera que vamos a pasar ahora a esos juegos que por lo general todos jugamos. Alberto. Gracias, Gustavo. En general, queremos indicar que todos jugamos algún juego a la hora de negociar. Y hay juegos que generan valor y otros que obstruyen la generación de valor. Así que es verdad, todos jugamos algún juego y unos de ellos destruyen valor. Son los que hemos llamado juegos súperos, ya que tenemos una torta que puede ampliarse. Esa torta, es verdad, puede ampliarse si hacemos las cosas que hay que hacer para generar valor, o puede reducirse esa torta posible y hacemos lo que destruye valor. Así que, ¿qué cosas destruyen valor? ¿Cuáles juegos pueden destruir el valor en una negociación? Estos son los juegos suma cero. Un juego en donde yo quiero salir bien, y es verdad y me parece muy bien, pero lo que yo gano al abordar la negociación de esta manera, lo que yo gano es porque el otro dejó de ganarlo. Eso es suma cero, porque por cada unidad adicional que yo tengo para mí, el otro la pierde. Más uno, menos uno, eso va a ser. Y así vamos, pues, poniendo la atención, fíjense, poniendo la atención en lo que delimita a esta torta. Es decir, mi tamaño debería ser más grande,
el tuyo, si yo coloco la energía allí, típico de los juegos suma cero, eso es más desgastante y es muy consumidor de energía. Y yo siempre voy a querer más, de querer tener más que el otro, y el otro va a querer tener más que yo. Así que ese tipo de juego genera antagonismo y genera una aproximación de competencia a la hora de negociar. Esos son los juegos típicos suma cero, donde la torta no agranda, sino yo simplemente quiero tener que tú. Quisiéramos ejemplificar esta situación, este tipo de juegos suma cero, con una historia muy conocida, y la volvemos a contar aquí. Es la famosa historia de la naranja. En una casa, cualquiera como la nuestra, hay dos niñas, dos hermanas, que amanecen ese día con ganas de una naranja. Adivinen cuántas naranjas había ese día en casa, pues había una sola. Entonces va la primera de las hermanas, se acerca a la cocina, encuentra la naranja y la toma para sí. La otra hermana que ve que está haciendo esto se le acerca y le dice, no, esa naranja es mía, yo había pedido primero la naranja, y ahí empieza la discusión típica, que no, que es mía, que es tuya, que yo la vi primero, que yo soy mayor que tú, que yo te había dicho antes, que había hablado. Total, que las hermanas comienzan una discusión que puede escalar con más o menos conflictividad o violencia, puede llegar a cualquier límite, pero empieza una discusión por ver quién se apodera de la naranja, y eso no lo pueden resolver. De hecho, ya están de mal humor. Las dos quieren la naranja. Así que la mamá, que oye la discusión desde otro sitio de la casa, acerca a la cocina, ve este desorden, este griterío, esta discusión, y toma una decisión sabia, salomónica. Abre una gaveta, saca un cuchillo, viendo que están metiendo por la naranja, se le ocurre una solución inmediata. Corta la naranja en dos partes exactamente iguales y le da su media naranja a una de las hermanas y la otra media naranja a la otra. Bien, el caso en principio está resuelto. En la escena siguiente de este proceso se ve a una de las hermanas con su media naranja en la mano, la exprime al máximo, le saca todo el jugo que puede sacarle a esa media naranja y se lo toma. En la otra escena se ve a la otra hermana con su media naranja, una cuchara en la otra mano, le quita toda la pulpa a la naranja, la pulpa va para la basura, porque ella está interesada en la cáscara de la naranja, porque la quiere rallar la cáscara para darle sabor a una torta de naranja, que era lo que quería hacer con la naranja. Por lo tanto, llegados hasta aquí, vemos claramente que había otra posible solución. Uno se pregunta qué debió haber hecho la mamá. Bueno, la mamá pudo haber preguntado, ¿para qué quieres la naranja? Y se abre una suerte de posibilidades más valiosas, de generación de valor. Es verdad que pueden quedarse con la mitad de la naranja, o ahora, viendo los intereses de cada quien, la una pudo quedarse con el 100% del jugo y la otra con el 100% de la cáscara. Esta historia es maravillosa, es sencilla y maravillosa, porque ejemplifica claramente de la generación de valor, las distintas posibilidades, de acuerdo a cómo yo me aproximo al proceso de negociación. Hay que hacer las preguntas adecuadas y tener la energía en donde va. Si usted coloca energía en la generación de valor, pronto saldrán nuevas opciones distintas a picar la naranja en dos, si supiéramos indagar bien los intereses de las partes. Así que bien, ese es un juego. El juego de la naranja podría terminar picando la naranja en dos, o con el 100% del jugo para una y el 100% de la cáscara para la otra. ¿No? Ajá, estaba prendiendo el micrófono. Bueno, así como vimos, todos jugamos un juego. De ahí nace, bueno, jugamos el juego del amor, jugamos el juego del comercio, jugamos el juego de las subastas, jugamos el juego de la política, de la diplomacia, de tal manera que alrededor de eso siempre estamos buscando cómo generar más valor. Pero acabamos de ver unos ejemplos que se usan tradicionalmente que precisamente no generan más valor y muchas veces destruyen valor, ¿no? Entonces de aquí nace todo este tema de la teoría de juegos, ¿verdad? Que en el fondo nos plantea una pregunta cuando nosotros vamos a una negociación.
colaborar o no colaborar, ¿no? Y ahí es donde nosotros empezamos a movernos entre lo racional y lo no racional, porque si todos funcionáramos 100% de nuestro tiempo bajo mecanismos racionales, bueno, tal vez podríamos conseguir mejores acuerdos, pero se involucran otros aspectos que a veces no hacen tan fácil las negociaciones. De tal manera que este es el juego prácticamente de la vida, la cooperación y el conflicto terminan siendo dos caras de una misma moneda. Siempre se nos va a presentar de alguna forma los conflictos en nuestras vidas, en las negociaciones, o lo que nos está sucediendo hoy en día en este entorno de la pandemia nos está planteando una cantidad de conflictos que tenemos que renegociar para ver cómo tomamos nosotros la mejor decisión, ¿no? O sea, la toma de decisiones, tomar decisiones es una mezcla de ciencia, es ciencia y es arte, ¿no? Tenemos que verificar tal vez matemáticamente, probabilísticamente, qué es lo que más nos conviene en el juego, qué movida hacer, pero también es el arte porque tenemos que movilizarnos con otras personas, ¿no? Y entonces surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo gano yo más? ¿Solo o con la ayuda del otro, ¿no? Como vimos, hay unos paradigmas que niegan toda posibilidad de trabajar con el otro, ¿no? Hay paradigmas que se mueven en el ganar-perder o en el perder-perder. De tal manera que siempre tenemos que buscar en un proceso de negociación, es fundamental, cuál es la motivación que lleva también a la otra parte a negociar, cuál es nuestra motivación y allí ir creando ese proceso de toma de decisiones que nos lleva justamente, como nos plantea la teoría de juegos, a cuál es la mejor jugada que más nos conviene a nosotros, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos, lo que nos dice la praxis de la negociación, es que hay un nuevo paradigma que es el ganar-ganar. De tal manera que, pero no el ganar-ganar como vimos antes, el ganar y ganar yo dos veces, sino un ganar-ganar que parta de lo que nosotros llamamos de ser un egoísta virtuoso. ¿Qué significa esa frase que nosotros planteamos como egoísta virtuoso? Bueno, que yo quiero ganar lo máximo para mí y que eso, ¿verdad?, no necesariamente me tiene que llevar a estar pendiente de ganarle al otro. Tenemos esos paradigmas que nos dominan. Estamos a veces más pendientes de ganarle al otro que ganar yo todo lo posible. Y bueno, que realmente a mí no me va a importar si el otro, si yo gano más que el otro o menos que el otro, ¿no? De tal manera que nos quitamos esos lastres de encima y lo que nos planteamos es cómo genero yo más valor. Y resulta, ¿verdad?, que nos los dice muchísimos de estos juegos, el de la política, el del amor, el de la negociación, el del comercio, que es mucho mejor para mí si el otro me ayuda a ganar más, ¿no? Algunos creen que eso es imposible, pero es lo que nos dice la experiencia y es uno de los temas que plantea en el fondo el modelo de negociación de la Universidad de Harvard. El micrófono, Alberto. ¿Cuáles son los de valor en la negociación? Fíjese que lo que acaba de plantear Gustavo apunta al trabajo del negociador con una aproximación de generación de valor, con ambición. Yo quiero ganar lo máximo. Las fuentes de valor están allí en el proceso de negociación y las podemos identificar aquí. ¿De qué manera yo podría agregar valor? En una visión ambiciosa del concepto ganar-ganar. Para agregar valor tenemos que buscar en el otro, tenemos que entender, aproximarnos al proceso de negociación con la idea de que si el otro
sale bien, tanto mejor salgo yo. Es decir, en este mundo complementario, la forma en que yo salga bien cuando voy a negociar es garantizar en lo posible que el otro salga bien también, para que yo salga mejor. Ambiciosamente hablando, como decía Gustavo, ese egoísmo virtuoso. En la relación existe valor. Esa es otra forma de generar valor y agregar valor a la negociación. La relación es una fuente de valor, decimos un capital. Eso no es una concesión para caerle bien a la gente, es una fuente de valor para los resultados finales de la negociación, para preservar el largo plazo. Si no hubiera largo plazo, probablemente no estaríamos hablando de estas estrategias de generación de valor. Esto está dirigido a negociaciones en donde la complementariedad y el largo plazo, es decir, la relación, es importante y es una fuente de valor. Esa es cuidar la relación. A ver, cuando decimos cuidar la relación, nos estamos refiriendo a que no terminemos peor que como comenzamos. Cuidar la relación no quiere decir nunca molestarse. Cuidar la relación es respetar el proceso de la negociación con la contraparte. Bueno, por tanto, en la colaboración hay otra forma de agregar valor. Resulta, como decía Gustavo, que cuando colaboro encuentro más posibilidades de generar valor. Remitámonos al cuento de la naranja. Es verdad, si la mamá se hubiera detenido un momento antes de picar la naranja y hubiera hecho preguntas adecuadas, es decir, para en la naranja y coloca a las partes en una visión colaborativa, sí es verdad que ambas partes pudieron salir mejor antes que picar la naranja. El entorno es una fuente para rescatar valor también. Es propicio entender, conviene entender que el entorno y el contexto, teniendo una mirada amplia de lo que ocurre alrededor, es una fuente para rescatar valor y reflejarlo en los compromisos finales de la negociación. Y por último, tal vez lo más importante, porque mucho se trata de esta presentación de esto, es la actitud. Es la forma en que abordo el proceso, cuáles son mis paradigmas, cuáles son las cosas que valoro yo en el proceso de negociación. Fíjense que definiendo los paradigmas o partiendo del proceso de negociación de los paradigmas que son más productivos, yo evito abordar el proceso ganar-perder. Se minimiza esa posibilidad. El proceso de ganar-perder no me garantiza que yo salga de la mejor manera posible. Es decir, que ahí está la actitud de proactividad, la actitud de tomar iniciativas para influir en los resultados tal como yo quiera que ocurra ese proceso. Así que, así es. Bien, Gustavo. Entonces, bueno, como antes nos señaló Alberto, todos muchas veces jugamos esos juegos suma cero, donde estamos más pendientes de que el otro no nos quite más de lo que tenemos, o de competir, o de ganar primero, ¿no? Esto, como vimos, es bueno, lo que uno gana, el otro lo pierde, y se basa, como bien explicó Alberto, en el antagonismo y la competencia, ¿no? Y entonces, bueno, ¿de qué se trata? Como decía Alberto, hemos invertido mucho tiempo, o por lo general invertimos mucho tiempo, tratando de ver, tiempo y energía, tratando de ver quién se lleva el pedazo más grande de la torta, del pastel, ¿no? Son tensiones de lado y lado. Nosotros lo que planteamos es que nos concentremos en agrandar la torta, en hacerla más grande, ¿verdad? En hacerla crecer. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos tener una torta, un pastel más grande, y a mí me toca la menor parte, bueno, siempre va a ser más grande que la mitad o la otra parte de una torta más pequeña. Entonces la energía debe estar precisamente en hacer crecer el valor de esta organización. Por ejemplo, de esta negociación. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, trabajamos con varias telefónicas en Latinoamérica en varias ocasiones, ¿no? Y coincidían más o menos los temas. Era la época en que las
había varias telefónicas celulares en los países, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, y tenían que definirse las tarifas de interconexión entre una compañía y otra. Bueno, nos invitaron, nos contrataron como facilitadores de un proceso de negociación para hacer que todo el proceso se aligerara, se hiciera con orden, se manejara bien la información y fuera eficiente, que es uno de los temas, como les hemos dicho, que genera el modelo de negociación de Harvard y una de las promesas que nosotros siempre mantenemos, ¿no? Que los procesos de negociación sean eficientes, en menos tiempo, con menores costos, ¿no? Y entonces, bueno, las empresas de telecomunicaciones empezaron o vivían en el primer paradigma, viendo quién le quitaba al otro un pedazo del mercado. Y cuando entraron en esta negociación de ver estas tarifas de interconexión, que era tal vez la concreción de ese pugilato por ver quién le cobraba más al otro o quién ganaba más dinero que el otro, de repente entendieron, al ver el nuevo paradigma, que ellos lo que eran juntos los dueños del mercado. Y que si ellos trabajaban juntos en ampliar las posibilidades del mercado de telecomunicaciones en ese mercado, entre ambos podían hacer crecer la torta. De tal manera que, bueno, ya a quién le quedaba el pedazo más grande del mercado. Bueno, eso dependía precisamente de la eficiencia de cada quien, de las ofertas de cada quien, pero ya no partían de acabar con el otro, sino de cómo entre los dos podíamos generar más recursos para repartirnoslos entre los dos, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro del ganar-ganar. Podemos encontrar otros en la política y en otros tipos de negocios, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra manera de graficar esto de cómo agregar valor, cómo generar valor en nuestras negociaciones. Y es lo que llamamos este gráfico, el diagrama de Pareto, donde en el eje vertical medimos las unidades de satisfacción de A y en el eje horizontal las unidades de satisfacción de B. Entonces vemos este punto, ¿verdad? Medio, pudiéramos decir, en el que utilicemos el mismo ejemplo de la naranja, se pusieron de acuerdo las hermanas, ¿no? De tal manera que mitad para ti, ganamos hasta aquí, y mitad para mí, ganamos hasta aquí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si, como dice Alberto, la mamá les pregunta, ¿para qué quieres la naranja? Bueno, seguramente hubieran obtenido el 100% de la pulpa y el 100% de la cáscara, cada una de las hermanas. Pero si no se detiene ahí la madre y más bien les pregunta, cuéntame hija, ¿para qué quieres el jugo? Bueno, mamá, yo quiero el jugo porque me siento muy mal. Yo quería ir con unos amigos a un concierto de Shakira y no me alcanza el dinero para comprar la entrada de Shakira. Entonces a mí eso me da rabia y a mí un juguito de naranja me calma. Y le preguntan a la otra, hija, ¿y tú por qué quieres la torta? Bueno, por lo mismo, mamá, yo iba a ir con mi hermana, pero tú sabes que yo soy dulcera y me encanta esa torta de naranja que tú me enseñaste a hacer y por eso es que la quiero. Entonces, bueno, tal vez la mamá les ha podido decir, o ellas mismas han podido pensar, en que tal vez si el verdadero interés no era la naranja, tampoco era el jugo, tampoco era la torta, sino ir a un concierto de Shakira, a lo mejor ellas dicen, vamos a venderle este jugo a mi papá, vamos a venderle esta torta a mi tía, y con eso pues nosotros generamos más dinero, más valor, y tal vez podemos comprar las entradas, o tal vez hacen mermelada, jalea de naranja, dulce de naranja, etcétera, hasta que llega un momento donde no pueden avanzar más porque hay una frontera, que es esta frontera naranja que está aquí, porque vivimos en un mundo de recursos limitados, ¿no? De tal manera que si avanzamos en esa frontera ya le estaríamos quitando valor
a una de esas partes. Así pues, queremos graficarlo nuevamente aquí. Este es un punto de acuerdo donde A y B llegan a un determinado punto de satisfacción. Ahora, ¿qué pasa si el acuerdo es aquí? A gana más que B y a B no le pasa nada, no pierde nada. Y si el acuerdo es aquí, bueno, mejora B y a no le pasa nada. Esto lo que nos quiere decir es que hay todo un campo de posibilidades de agregar valor. Toda esa zona rayada que está allí son posibilidades de generar más valor. Uno de los gurús de la negociación de la Universidad de Harvard, el profesor Howard Raifa, él decía, entréguenme cualquier negociación que yo se las mejoro. Y decía, naturalmente, me dan un porcentaje de lo que yo les logre mejorar. De tal manera que a veces tenemos la tendencia en las negociaciones de llegar a acuerdos muy rápido, a compromisos sin indagar posibilidades de generar más valor. De tal forma que el trabajo está allí, como decía Alberto, en el otro, en mejorar la relación, en buscar en el entorno, de tal manera que hay grandes mecanismos, vías, canales para mejorar nuestros acuerdos. Bien, vamos a hablar a continuación de un concepto íntimamente ligado a esto de la generación de valor sobre la mesa, con datos más duros como los límites, los precios, las cantidades. Es un tema muy recurrente en los procesos de negociación y también en las consultas que nos hacen. Hablando de las consultas que nos hacen, vemos que tenemos en conexión más de 220 participantes con tanto gusto y que están, muchos de ellos, estamos acopiando muchísimas preguntas que les recuerdo, serán tomadas en cuenta en la fase final de esta presentación. Vayamos con el anclaje y gracias por estar allí. El anclaje se refiere a un aspecto típico de las negociaciones que ocurre cuando aparecen las cifras sobre la mesa y se ha definido así, anclaje, porque una vez que aparecen cifras sobre la mesa, la discusión se gira en torno a la cifra que se ha puesto sobre la mesa con mucha facilidad. Por lo tanto, el primero que coloque la cifra sobre la mesa tiene la capacidad de anclar la conversación, la discusión sobre los temas. Así que es un sesgo cognitivo habitualmente presente en los procesos de negociación, no solo en los procesos de negociación, esto ocurre en otros ámbitos también de la interacción humana. Es un sesgo cognitivo que es compartido por todos, es decir, que es una tendencia común. Usted y yo, incluso sabiendo de qué se trata el concepto de anclaje, una vez que se coloca la cifra sobre la mesa, nos vemos impelidos a hablar de la cifra que nos colocaron sobre la mesa. De ahí en adelante, el que ancló la discusión fue el que puso la cifra primero, y de ahí en adelante es probable que comencemos a regatear o a hablar de qué me cobra tanto, o por qué vale lo que usted dice que vale, etc. Fíjense que la discusión está siendo, digamos, conquistada por el tema, por quien puso primero el tema sobre la mesa. Es una tendencia común. También actúa sobre la primera información que aparece sobre la mesa, especialmente de los números, de las cantidades. Así que la primera cifra siempre va a actuar como un ancla. Recuerden que es un sesgo cognitivo como entre nosotros. Sí, es verdad, afecta al resultado final. Por eso, con lo que ha mencionado Gustavo sobre la generación de valor y cómo ocurre en la mesa de negociación y la aproximación que tiene, es importante conocer el efecto del anclaje y de las primeras cifras. Afecta al resultado final. Y la primera cifra jala toda la discusión, pues, sobre esa cifra. Y fíjense que tiene mucho más impacto en la medida en que tengamos más incertidumbre sobre el proceso, sobre la parte, menos preparado. Si yo estoy menos preparado, el anclaje funciona, este sesgo funciona. Veamos un ejemplo aquí. Pongamos que existe, pues, un vendedor que está... perdón, antes de pasar al ejemplo, conviene definir el concepto de alternativa para pasar al ejemplo.
Por eso ponemos aquí anclaje y alternativa. Es primordial identificar mi plan B antes de ir a negociar. Esto nos va a ser de mucha ayuda para manejar eficientemente el proceso del anclaje. Mi plan son mis alternativas, es lo que yo voy a hacer si no hubiera ningún acuerdo. Si estoy ante un no acuerdo, ¿qué haría yo? Esos son mis planes B, no depende del otro. De estos planes B que tengo, habría que seleccionar debidamente el mejor de esos planes B. A eso le llamamos MAN, la mejor alternativa ante un acuerdo negociado. Así que con eso identificamos, llámelo como usted quiera, en ese MAN, nosotros decimos aquí, nos referimos a mi mejor plan, mi mejor alternativa. Es imprescindible estudiar las alternativas de la contraparte para ir bien preparado y manejar bien el anclaje. Es decir, ¿qué haría el otro? No solo yo, ¿qué haría el otro si no llegáramos a ningún acuerdo? Por último, tenemos... Por último, sí es verdad que es importante para determinar los máximos y los mínimos en el proceso de negociación, es indispensable tener una alternativa aceptable de las partes. Lo que hace la alternativa es que te permite definir los máximos y mínimos. Recuerden bien, una alternativa ante el no acuerdo. Luego veamos el ejemplo aquí que viene a continuación. Pongamos por caso un vendedor, existe un vendedor que tiene estos límites más o menos, va entre mínimo que él considera que podría venderse su bien o su transacción de $220 y bueno, ideal, el máximo que yo podría pedir por esto sería, pongan ustedes en este ejemplo 245, ese pasa a ser el máximo del vendedor. Así que recuerden, en este continuo aparece un mínimo de 220, un máximo de 245 para el vendedor. El comprador está del otro lado y tiene también su propio continuo. Él ha estudiado el mercado y tiene una idea de lo que podría pagar por esto. Así que dice, bueno, va de 180 a 230. ¿Por qué 230? Porque 230 es mi máximo. Si me pidieran más por esto, yo no lo podría pagar. Es decir, que si el vendedor pidiera más de este límite máximo del comprador, pues no va a haber acuerdo. Así que, ¿qué sucede? Vemos lo que llamamos en el título la zona de posible acuerdo, SOPA, para resumirlo, zona de posible acuerdo. Esa es una zona que está enmarcada allí en naranja, en donde es posible que se lleven a cabo acuerdos. Los acuerdos en esa área son posibles, pero ¿cómo hago yo para saber, para definir bien esos límites? Ahí es donde entra en juego mi alternativa. Las alternativas son planes B, son las cosas que a mí me permiten definir bien los límites de esta zona de posible acuerdo. Probablemente el vendedor venga, si dejamos que él ponga la cifra sobre la mesa, nos habla de 240. Bueno, es una aproximación, ganar, perder, ganar, sacar lo máximo. Esto vale 240. Bueno, no va a haber acuerdo, porque o no estudió el proceso, no estudió las alternativas de la contraparte, porque está acostumbrado a sacarle lo más que pueda al otro. Fíjense que 240 aquí no funciona, porque si él le vendiera este producto al comprador por 240, el comprador preferiría ir y ejecutar su plan B. Debe tener mejores planes B. Usted los debe conocer. Así que bien, por el otro lado, si el comprador dice que está dispuesto a pagar por este producto 190, pues tampoco serviría. Está fuera de la zona de posible acuerdo. ¿Cuál es la idea? Claramente, defina su alternativa para no estar desgastando energía en discusiones que no generan valor. Céntrese en la zona de posible acuerdo y si no es posible el acuerdo aún sí, ejecute su plan B. Ahora, ¿qué más podemos decir sobre el anclaje? Que puede que una pregunta muy frecuente que nos hacen, y lo hablábamos recientemente entre nosotros en otra de las presentaciones que tuvimos, ¿quién debería poner la primera cifra sobre la mesa? ¿Qué es lo más recomendable? Bueno, si dejamos que sean ellos, el otro, el que coloque la cifra sobre la mesa, corremos el riesgo de ser anclados con esa cifra. Así que, bien, es verdad, a veces necesitamos saber un poco más de lo que el otro necesita, de lo que el otro pide, porque hay mucha incertidumbre. Podría ser beneficioso,
pero hay un riesgo grande si dejamos la iniciativa a la contraparte para que hable de las cifras primero. Nosotros proponemos de una manera no convencional, porque creo que se utiliza mucho más convencionalmente esperar a que el otro ponga la cifra, ¿no? Nosotros les estamos proponiendo a ustedes tome iniciativas con proactividad, echando hacia adelante cifras que generen valor, es decir, apunte alto. Sea usted el que tome la iniciativa, coloque la cifra sobre la mesa, ancla la discusión sobre esa cifra, pero ¿cuál cifra debe ser? Nosotros le vamos a decir ofertas altas, haga una oferta alta, ponga una cifra alta, siempre y cuando usted pueda justificar la cifra. Recuerde que siempre la cifra va a anclar la discusión que viene posteriormente sobre esa cifra. Así que nuestra recomendación es que coloque cifras, tome iniciativas, eche adelante cifras altas, pero justificadas. Como decimos en la lámina siguiente, cuando nos preguntan, muy bien, pero debería anclar alto, debería colocar una oferta alta sobre la mesa. ¿Qué tan alto anclar? Bueno, la respuesta a esta pregunta está aquí y está en puntos suspensivos. Creo que usted debería anclar lo más alto posible. Quiere decir poner una cifra tan alta como usted la puede explicar. Creo que esta es la cifra, ya que me baso en lo siguiente. Este es el número adecuado, esta es la cifra adecuada, este es el valor adecuado, explicado por los criterios, ajustados a los criterios objetivos. Así que apunte alto y tome iniciativas para garantizar la generación de valor en su transacción, anclando con cifras altas y jugadas. Sí, hay otra fuente de valor que mencionábamos antes, el entorno, ¿no? Y entonces aquí les queremos contar una historia, porque muchas veces el tener estas comparaciones u otras historias nos permite conseguir posibilidades de generar valor, y les queremos contar, este caso es muy interesante y yo diría hasta divertido, sorprendente. Resulta que Michael Jackson produce Thriller, ¿no? Creo que el disco más vendido y el video más visto y más vendido en la historia. Y cuando la historia de la producción de este video es que cuando lo van a hacer, la casa disquera lo que le propone a Michael Jackson es pagarle $50,000 para producir el video. Resulta que el costo del video era aproximadamente de $1 millón. Entonces, Michael Jackson le pregunta a su abogado John Branca, le dice, John, ¿cómo hacemos? Entonces, John Branca era una persona muy creativa, su abogado, y le dijo, vamos a hacer algo, Michael, vamos a vender los derechos de cómo se hizo Thriller. Bueno, efectivamente había gente, bastantes ofertantes dispuestos a pagar por esos derechos de cómo se hizo Thriller, y vendieron los derechos tal cual por $1 millón, y con eso pudieron producir el video. Bueno, cuando el video estaba listo, Michael Jackson llama un día a John Branca, su abogado, y le dice, John, ¿tienes el video en tu escritorio? Le dice, no, lo puedes conseguir, necesito que lo tengas en tu escritorio. Ese video es nuestro, ¿verdad? Sí, Michael, ya lo busco. Entonces vuelve a llamar a Michael y le dice, Michael, ya tengo el video aquí en mi escritorio. Michael Jackson le dice, bueno, destrúyelo. Inmediatamente destrúyelo. Si no lo destruyes, voy a ir al infierno. Entonces John Branca le dice, pero Michael, eso es una locura. No es ninguna locura. Voy a ir al infierno si tú no lo destruyes. Y si tú no me haces caso, yo te voto a ti como mi abogado y contrato a otro abogado y le pido que lo destruya. John Branca sabía que la familia de Michael Jackson era testigos de Jehová, muy religiosos, y la mamá le dijo a Michael Jackson que en ese video pareciera que él avalaba el más allá, ¿no? Lo oculto, la magia negra, todas estas cosas, los zombies. Entonces, bueno, tenían la creencia de que si eso se mostraba, él podía ir al infierno. Entonces, John Branca le dice a Michael Jackson, sabiendo esa situación, ¿no? Su rapidez mental, le dice,
Michael, ¿tú recuerdas la película Drácula? Sí, claro que la recuerdo. Bueno, tú sabes que Bela Lugosi fue el actor de esta película. Y Bela Lugosi pidió que se pusiera una declaración al comenzar la película en la que dijera que, porque Bela Lugosi, le dice John Branca, también era muy católico y muy religioso. Y pidió que se pusiera una declaración que dijera que su papel como actor allí no significaba que él compartía esas partes ocultas o el mal, ¿no? Entonces inmediatamente Michael Jackson dijo, caramba, ¿y yo puedo hacer eso con Thriller? Y Branca le dice, sí, claro, tú puedes hacer lo mismo que hizo Bela Lugosi. Tú pones una declaración al principio que dice que tus fuertes creencias personales no comparten lo oculto, de tal manera que tú muestras que tú no estás de acuerdo y que no se entienda que tú estás promocionando lo oculto. Bueno, Michael Jackson dijo, maravilloso, por favor, ponlo allí y resuelto el problema. Esta historia nos la contó, como les decía, el profesor Jim Sivinius en uno de nuestros workshops de negociación y persuasión que hacemos allá en la Universidad de Harvard. Y entonces nos cuenta el profesor Sivinius que le pregunta a John Branca, a quien entrevistó como gran negociador. Le dijo, John, ¿y cómo sabías tú eso que dijo Bela Lugosi para la película de Drácula? Entonces dice John Branca, no, yo no lo sabía, yo lo inventé en el momento, ¿no? Entonces, bueno, él logró generar en ese momento, salvar esa situación y generar valor. Algunos dirán, caramba, lo manipuló, le mintió, pero bueno, realmente lo que hizo John Branca fue conseguir en el otro su interés, su verdadero interés para lograr resolver esa situación. Entonces, usted puede echar mano de historias, de ejemplos, de metáforas para persuadir, convencer a la otra parte, pero naturalmente toda esa información sale del entorno. En el entorno hay mucha información, mucha riqueza que a usted le permite generar más valor. Y el otro aspecto, que de alguna manera ya lo hemos discutido, se refiere a las alternativas. Por ejemplo, usted también, supóngase que usted es un pequeño comerciante en un centro comercial y el dueño del centro comercial no le atiende sus solicitudes. Bueno, ¿cómo hace usted para crear más valor, generar más valor, satisfacer sus intereses egoístamente hablando sin necesidad de dañar a la otra parte? Bueno, usted puede crear más valor uniendo a varios en su misma situación. Si usted crea la asociación de pequeños comerciantes de ese centro comercial, eso a usted le va a dar mayor poder de negociación y lo va a ayudar a generar valor en un momento dado. Y lo otro, que es muy importante en toda negociación, es que usted vaya construyendo su alternativa, ¿no? Lo que llamábamos antes su plan B. Es decir, ¿qué pasa si yo no puedo seguir contratando con quien contrato actualmente? Yo debo tener alternativas, debo tener un plan B. Entonces, tal vez hoy no lo tenga, pero si usted lo va construyendo y va buscando diferentes caminos, como dice esta flecha, tal vez usted va a conseguir alternativas o mecanismos de tener un mejor poder de negociación que al final lo lleven a generar más valor en esa negociación en la que ustedes están. De tal manera que nosotros les planteamos unos nuevos paradigmas para generar valor en nuestras negociaciones, ¿no? Podemos decir que la negociación, en definitiva, es un mecanismo conjunto para generar riquezas. Depende de cómo lo veamos, ¿no? Otro mecanismo, Alberto, por favor, sigue tú adelante. El pensamiento ganar-ganar aumenta el tamaño de la torta. Fíjense que estamos apuntando a una forma de abordar el proceso. ¿Por qué? Porque al pensar ganar-ganar, estar pendientes del ganar-ganar, la energía se focaliza allí en generar más valía. Así es.
Por ejemplo, otro paradigma es que chequeemos, que verifiquemos las suposiciones de las partes y las nuestras propias, porque a veces pensamos que entramos en una competencia a ver quién gana más y realmente no es así. A veces pensamos que el otro lo que quiere es quitarnos el mercado y tal vez de lo que se trata es que entre los dos ampliemos el mercado. Un tema de vital importancia, huelga comentarlo, pero da como para hablar en sí mismo un seminario y un taller completo, es el asunto de la confiabilidad. Se trata de salirse de esa dicotomía entre ser confiable entre confiar o no confiar, más bien labrar la propia confiabilidad. Claro, no porque esto sea una concesión graciosa, es porque la confiabilidad es una fuente de poder, egoístamente hablando, para ganar más. La confiabilidad es una fuente de poder. Bueno, al final un proceso de negociación surge de la buena preparación, ¿no? Si algún consejo les podemos dar es que con estos elementos que ustedes están viendo, prepárese, analice el entorno, genere mejores opciones, busque colaborar y tratar de evitar la confrontación cuando evidentemente no es necesario cuando estamos en un proceso de negociación. Descubra bien los intereses de la otra parte, busque buenos criterios objetivos de tal manera que eso es una garantía. Si usted se prepara bien antes de ir a una negociación, seguramente usted logrará obtener más valor. Y un tema eterno con respecto a los intereses que sí pueden ser muy distintos, que cómo es posible llegar a un acuerdo si los intereses son, bueno, es verdad, puede haber diferentes, pero puede haber intereses complementarios. Así que nuestros intereses pueden ser complementarios, similares. Si usted hace, por eso es tan importante lo que decía Gustavo antes, la preparación te permite tener con más claridad propios intereses y los intereses de los demás. Los intereses sí es verdad que pueden ser complementarios. Gustavo coincidirá conmigo, se sorprenderían en negociaciones en donde hemos participado en tiempo real, asesorando, que minutos antes están matándose entre sí, pero a la hora de identificar los intereses se encuentran que sí hay posibilidades de soluciones complementarias y sí hay tema de conversación, ¿no? Así que los intereses sí pueden ser complementarios y similares. Ese es un nuevo Así es, de tal manera que bueno, aquí tenemos nosotros en nuestra firma en Cambridge International Consulting, graficamos el modelo de negociación de Harvard con este vehículo que va sobre un camino, puede ser una carretera, puede ser una autopista de 8 canales, ese es el contexto. Analice bien el contexto antes de entrar en la negociación. El motor de creación de valor está compuesto por los intereses, es decir, qué es lo que nos moviliza, las opciones, qué cosas van a satisfacer esos intereses y los criterios objetivos que sustentan esas opciones. Este motor lo impulsan 2 llantas que son la de la comunicación y la relación. Si una de esas llantas está desinflada, es muy difícil que ese vehículo avance. Y al final es la toma de decisiones, lo que hablábamos al principio de la teoría de juegos. ¿Qué juego hago? ¿Me voy a mi alternativa? Solamente vaya a su alternativa si lo que le ofrecen no es mejor que su plan B. Y si lo que usted tiene en la mesa de negociación es mejor que su plan B, entonces sí vaya al compromiso. Es a lo último que se llega en un proceso de negociación, al compromiso. De tal manera que este es un modelo eficiente para crear valor, que es uno de los centros del proceso de negociación. Y aquí tenemos, haciendo un poco un resumen, las opciones. Esas son las cosas en las que nos podemos poner de acuerdo ambas partes, ¿verdad? Son acuerdos de beneficio mutuo. Ahí tenemos que trabajar en conjunto, inventando, siendo creativos para ver cómo podemos hacer crecer el pastel.
o si no tenemos soluciones en la mesa, buscar en nuestras alternativas otras fuentes para generar valor. De tal manera que ahora vamos cerrando con las dos láminas que al principio nos comentaba Alberto. Sí. La generación de valor, para ir concluyendo, depende de la calidad de tu estrategia al abordar el proceso de negociación. Cambia drásticamente el resultado final. Es decir, la generación de valor depende de tu aproximación y de la calidad de tu estrategia. Y la promesa que habíamos hecho al principio, que rezando lo que hemos visto hasta ahora, pues la promesa es que es la calidad de tu estrategia, viendo lo que se refiere a la generación de valor, depende de tus paradigmas y suposiciones sobre el proceso de negociación que hemos revisado. Algunos que apuntan a la destrucción de valor y otros que apuntan a la generación de valor, que es en donde queremos estar, un proceso ganar-ganar de verdad. Así es. De tal manera que si nosotros arrancamos con esos viejos paradigmas es muy difícil generar valor. El tema es ver toda esa fuente de recursos que les mostramos, que son las vías, los canales para generar valor en sus negociaciones dentro de ese esquema que llamamos de egoísmo virtuoso, donde yo quiero ganar más, pero resulta que para eso hay otros caminos e inclusive la colaboración del otro. Bueno, ya hemos llegado al final de esta exposición y queremos invitarlos ya para un taller más amplio donde vamos a hablar con más profundidad de todos estos 8 elementos, que es nuestro taller online de negociación, que lo vamos a hacer el 27 y 28 de agosto. Son dos mañanas, pudiéramos decir. Son 8 horas, el primer día de 10 de la mañana a 2 de la tarde y el segundo día igual, hora Miami, Caracas. De tal manera que, bueno, este es el modelo alrededor de la generación de valor. Así que, bueno, muchas gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Gustavo, y de manera muy especial, muchas gracias a las 240 personas que han estado presentes en este seminario sobre cómo agregar valor en las negociaciones, y con los comentarios, las presentaciones que nos han hecho nuestros socios Gustavo y Alberto, se ha explicado claramente cómo en efecto hacer que nuestras negociaciones tengan mucho más valor. Hay un conjunto de preguntas que hemos estado respondiendo directamente. Hay preguntas que me voy a permitir decir por aquí para que Gustavo o Alberto las respondan. Una es de yo la veo aquí, de Raúl Bueno. Raúl Bueno pregunta, ¿cómo lograr que la otra parte busque ganar cuando su único interés es obtener lo máximo para sí mismo? A ver, ¿quién quiere responder esa pregunta? Sí. Bueno, lo siguiente. Gustavo, adelante. Sí. Naturalmente, lo que hemos hablado, ¿no? La actitud de nosotros frente a una negociación. Yo recuerdo un participante nuestro en una de las actividades que hicimos, era un ingeniero de una gran corporación financiera aquí en Latinoamérica, y después que él vio esto, le cambió el paradigma, ¿no? Y entonces él iba siempre con una tarjetica que nosotros entregamos al terminar nuestros talleres y seminarios, y entonces él llegaba a sus negociaciones y les decía, mire, yo vengo aquí a negociar, no, porque negociaban los contratos de construcción, donde había muchos detalles de costos, tiempos, etcétera. De tal manera que él iba más bien con una función didáctica y le planteaba, en resumidas cuentas, este modelo donde empezaba a analizar esencialmente los intereses de la otra parte y lo que estamos hablando hoy,
cómo el otro, porque no se trata de uno solo, cómo el otro podía generar más valor, cómo el otro podía ganar más dinero del que estaba esperando, ¿no? Entonces, en ocasiones nos toca hacer un poco ese trabajo didáctico y tratar de no solamente hacerle entender al otro que uno no está para atropellarlo, y tratar de que el otro descubra que juntos se puede generar más valor. Es posible que no lo entiendan. Hay negociaciones complicadas, difíciles, y a veces hay negociaciones imposibles, ¿no? Con el caso de la lamentable situación en Colombia con la época de las guerrillas, bueno, conseguimos que Tiro Fijo nunca quiso negociar. Esa fue una negociación imposible. Él se murió trancado en su posición. Él jamás buscó opciones, el ganar. Él definitivamente decidió eso, ¿no? Hemos visto otras negociaciones internacionales de conflictos tan graves como esa de Colombia, donde se han logrado acuerdos, como en El Salvador, como fue en Nicaragua, como fue en la antigua Yugoslavia. Alberto. Muchas gracias, Gustavo. Una pregunta por acá. Si me permite. Adelante, Alberto. Agrego un par de cosas nada más. En estrategia no podemos perder de vista, así que en negociaciones complicadas que no tienen salida fácil, es imprescindible comenzar a negociar con un buen plan B, de manera que tengamos plan de salida. Y en segundo lugar, es muy difícil que la gente vaya en contra de la satisfacción de sus propios intereses cuando hacemos un buen trabajo y generamos ideas que solucionan las necesidades de la contraparte. Reaccionarán de mil maneras, pero es muy difícil que vayan en contra de sus intereses, volverán por sus fueros. Muy bien, aquí hay una pregunta que seguramente será de mucho interés para uno de nuestros dos panelistas, que sucede que es abogado. Gustavo, te voy a pedir que por favor la responda, porque tiene que ver con la profesión que tú ejerces. Pregunta Andrea Israel, ¿cómo crear valor como mediador si existe tensión entre el abogado y su cliente? Bueno, muy interesante, ¿no? Bueno, yo me gradué de abogado, como dice un colega nuestro, ya me corregí. Me pudiera llamar negociador o político, etcétera, ¿no? Pero bueno, no, sin duda, eso sucede mucho. Los abogados, con el perdón de mis colegas que estén aquí, a veces por ser tan precisos en las normas, entorpecemos los acuerdos de nuestros clientes, ¿no? Por querer buscar la última garantía prevista en el código, en la ley, en el reglamento, a veces desvirtuamos la intención de acuerdo de las partes. Pero uno de los elementos que vamos a tratar en nuestro taller, que es más extenso, es el tema de la relación. Un poco lo que está planteando allí, ¿me recuerdas el nombre, Álvaro, de la persona que preguntó? Andrea Israel. Uno de los asuntos que está planteando Andrea allí es ese elemento que llamamos la relación. Decimos que un acuerdo es eficiente cuando la relación mejora. La relación es una de esas llantas del carrito que les mostramos, de las llantas traseras. Si está desinflada, es muy difícil que esa negociación fluya bien. Entonces, ¿qué debe hacer? Tratar de resolver los problemas de relación. Si alguna de las dos partes tienen problemas personales o han manejado eso con mucha tensión, tiene varias posibilidades. Busquen un mediador, ¿verdad? Que vaya a un lado y al otro. Busquen un facilitador de las conversaciones, que es lo que nosotros hacemos normalmente cuando hay negociaciones difíciles, donde hay emociones en juego o antecedentes molestos, pues entonces nosotros facilitamos la conversación donde tratamos de manejar, a veces es complicado, esos temas emocionales, esos temas de relación que están presentes allí. De tal manera que este modelo nos permite hacer diagnóstico.
Andrea acaba de hacer un diagnóstico. Aquí en esta negociación hay un problema de tensión. Bueno, eso es lo que llamamos, esto está alrededor del elemento relación. Entonces, vea cómo mejorarla, vea cómo separar la relación de la sustancia, ¿no? No caiga usted en el juego del otro, porque es muy posible que el otro esté generando tensión para que no haya acuerdo, ¿no? Esas son tácticas que tienen algunos negociadores difíciles, que lo tratan de molestar a usted para que usted renuncie, abandone al asunto o se tome más tiempo la solución. De tal manera que hay varios mecanismos allí para tratar de resolver ese asunto de relación. Patricia Porro Galante nos dice que ella es abogada y mediadora al mismo tiempo. O sea, tenemos allí a alguien que está. Excelente. Carol Ramírez Scaglia dice algo así que lo voy a leer textualmente. Tan importante que es en romper viejos paradigmas que nos permitan llegar a la búsqueda de nuevos paradigmas y aplicarlos a diferentes ámbitos de nuestra vida. Y para las organizaciones tan importantes para ser implementados con convenios de mutuos acuerdos y así crecer y permanecer en relaciones a largo plazo. Y la pregunta es si ustedes piensan que eso es correcto. Sí, totalmente. Estamos muy de acuerdo con eso. Queremos, cuando trabajamos el tema de ganar, formación, capacitación, con mucha frecuencia tenemos que luchar contra esos paradigmas que existen habituales sobre esa concepción del ganar, por ejemplo. ¿De qué se trata ganar? Son dos personas que se llevan bien, son buena gente y se ponen a negociar. ¿O de qué se trata ganar? Yo quiero ganar más dinero. A mí esto del ganar me parece muy blanda la situación. Yo creo que el ganar, y luchamos mucho contra esta suposición, contra esos paradigmas, el ganar requiere mucha ambición. Gustavo lo mencionaba en una área. Mucha ambición es abordar el proceso para ganar lo más que se pueda. Eso es muy ambicioso. Y las organizaciones, las empresas, nosotros, tanto mejor si las empresas, quiero decir, abordan negociaciones internas y las negociaciones con las fronteras fuera de la negociación. Si abordan sus procesos de negociación con una concepción ganar real, verdadera, en donde entendemos que la estrategia ganar de cooperación y colaboración tiene una incidencia directa en los resultados finales. Claro, el abordaje ganar logra facturaciones más altas, logra descuentos mayores, acuerdos más eficientes. Es por eso que estamos tan convencidos de que esto es así. Y pónganse a ver organizaciones, comunidades, familias, sociedades. Si algunas están mejor que otras, si unas generan más valor o menos valor, ustedes verán que la diferencia está en la forma en que... No hay duda, queridos amigos, que han despertado ustedes muchísima curiosidad entre nuestros asistentes, porque siguen llegando preguntas. Voy a permitirme leer varias y les daremos respuestas igualmente. Martín Paz nos pregunta qué estrategia utilizar para generar valor cuando la premisa del cliente es no comprar o evitarle en todo caso, o evitar la venta en todo caso. Cita el caso de los clubes vacacionales. No sé si entiendo bien la pregunta. La pregunta dice, ¿qué estrategias usar para generar valor cuando la premisa del cliente es no comprar o evitarla en todo caso? Ok, bueno, si usted es un vendedor, ¿verdad? Y la otra parte que sucede mucho, no quiere comprar, bueno, naturalmente usted tiene que comenzar por tratar de entender cuál es la necesidad, cuál es el entorno de esa persona. A lo mejor esa persona tiene otro club
es decir, tiene ya una alternativa distinta a su oferta. Y vamos a suponer que definitivamente esa persona no quiere comprar. Bueno, pero esa persona es una fuente de valor, ¿no? Por eso decíamos en el otro hay fuente de valor. Por ejemplo, pedirle algún referido. A lo mejor esa persona sí tiene algún referido. Ahí usted podrá estar capturando valor si usted está tratando de vender. O usted podrá estudiar a la otra persona, ¿no? En el sentido de por qué razones no quiere comprar. Son razones económicas, son razones de tiempo, son razones de gustos. Y allí usted va formando su bagaje como negociador, como vendedor. Tal vez tenemos previsto también hacer un taller de persuasión, ¿no? Hay un elemento que lo utilizan los clubes vacacionales de una manera tremenda. Cuando me refiero a clubes vacacionales son los tiempos compartidos, que es el tema de la reciprocidad. Ustedes ven cómo muchos clubes le regalan a ustedes unas entradas a unos parques, un crucero, un fin de semana en una playa paradisíaca, para que en medio de su agradecimiento, en el ser humano es natural agradecer, corresponder. Entonces lo atrapan a uno, a veces eso pasa de persuasión a manipulación, ¿no? Pero bueno, hay elementos allí que a usted lo pueden ayudar. A lo mejor usted le brinda desde un café, un saludo, una buena conversación, un libro que usted le dé, usted mejora la relación allí y es posible que en ese momento usted no lo convenció, pero bueno, lo podrá hacer más adelante o habrá ganado una buena relación para efectos de otros asuntos de interés de ambos. Me voy a permitir tomar dos preguntas más para nuestros panelistas y cerrar la sesión. Un comentario, Gustavo. Andrea te dice, muchísimas gracias por tu comentario, y dice que también se corrigió. Ahora, a pesar de que es abogado, ejerce solo como mediadora. Así que, bueno, que se un una par de preguntas. Un par de preguntas. Se une al equipo de Cambridge. Así es. Roberto Cuellar pregunta, ¿qué podemos hacer diferente hoy en nuestras organizaciones, en nuestras negociaciones, perdón, para llegar a acuerdos, ganar, siendo que en tiempos de crisis como ahora puede ser difícil que ambas partes salgan ganando? Bien, me atrevo a contestar esa pregunta tan interesante. Voy a parafrasearla a ver si estamos en la misma página, Álvaro. ¿Qué se puede hacer en concreto hoy en negociaciones en las que en un ambiente de tanta crisis es probable que a la gente le cueste mucho generar valor? ¿Anda por ahí la pregunta, si lo entendí bien? Te la repito, ¿qué podemos hacer diferente hoy en nuestras negociaciones para llegar a acuerdos ganar, siendo que en tiempos de crisis como este puede ser difícil que ambas partes salgan ganando? Bien, más preparación, un lado, más preparación. Sí es verdad que en los tiempos de crisis hacen, una de las consecuencias que tienen, porque la negociación está en todas partes, una de las consecuencias que tienen es que los procesos de intercambio sean más complicados, es verdad. En donde se ve eso, que me cuesta mucho colocar más valor sobre la mesa, no puedo poner los precios, me están obligando a trabajar estos límites y no me puedo mover de ahí. Entonces, una de las consecuencias es que se produce más rigidez, por eso notaba que las negociaciones son más complicadas. Otra cosa es que nos cuesta tener buenos planes, es desarrollar alternativas. Así que, bien, más preparación, más energía puesta en la generación de valor, más cuidado en la relación, entender que si es verdad, es probable que en esta negociación
la torta que nos ha tocado, que más de ahí no podemos agrandarla. Es probable que eso es así, que se acaban los recursos más rápido que en otras ocasiones. Lo que no podemos perder de vista es no dejar de colocar la energía en lo que genera valor. Ojalá podamos partir una torta muy grande. No siempre va a poder ser así, pero no por eso voy a destruir la posibilidad de generación de valor que tenemos en este contexto en particular, en esta negociación de la que estamos hablando. Así que más preparación, más energía puesta en la exploración de los intereses, ¿no? Porque la generación de valor está íntimamente ligada a la identificación de las necesidades de las partes. A ver, exploremos más intereses, más creatividad, más soluciones, posibles soluciones, ampliar el foco de las discusiones. El foco de las discusiones se amplía cuando se colocan sobre la mesa los intereses reales. Modele usted la discusión sobre los intereses reales, póngalo sobre la mesa. Muchísimas gracias, Alberto. Estamos recibiendo centenares de notas de ustedes de agradecimiento por este seminario. Lo califican como nutritivo, valioso, que agrega valor, y de eso se trata este seminario, que es útil para el ejercicio de sus responsabilidades profesionales. Y voy a cerrar con una pregunta. Entiendo que hay un poco de arbitrariedad en esto, pero no podemos lamentablemente responderlas a todas. Pero voy a aprovechar una, puesto que se trata de un asunto del cual Alberto y Gustavo hablaron, que tiene que ver con el cítrico, con la naranja, porque dice Maribel Ocasiones que, volviendo al caso de la naranja, ¿cómo hacer un buen acuerdo si al explorar los intereses se encuentra que ambas niñas tienen el mismo interés? Ajá. Bueno, lo que sucede por lo general es que las personas no tienen un solo interés, ¿no? Está bien, vamos a suponer que ambas quieran toda la cáscara para hacer la torta o otras cosas y todo el jugo, ¿verdad? Y no lo quieran compartir. Bueno, resulta que hay otro interés entre ellas, ¿no? Que a veces son intereses obvios, pero que hay que cuidarlo. La buena relación, ¿no? Lo hablábamos ahora, ¿no? El que yo abuse de mi poder sobre mi hermana, bueno, tal vez me va a costar la relación con ella durante algún tiempo. Acuérdense que aquí estamos hablando de negociaciones donde el largo plazo es importante, ¿no? No estamos hablando de negociaciones con una persona que no vamos a ver más nunca y nos ponemos a regatear sobre el precio, etcétera. Estamos hablando de negociaciones donde la relación es importante, donde el largo plazo es importante y donde muchos otros intereses entran ahí en juego, ¿verdad? Si no queremos entrar en lo que se llama la escalada del conflicto, porque tal vez la hermana le va a decir, bueno, está bien, tú me quitaste la naranja, pero yo no te voy a prestar ahora mi teléfono para que tú chatees con tu novio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí entran entonces esos procesos de negociación. A lo mejor uno puede conseguir un acuerdo, tantas cosas que se pueden generar, y por eso la actitud es tan importante. A lo mejor decimos, bueno, está bien, toma tú la naranja ahora, sí, en la próxima yo la puedo tomar, o permíteme probar de tu torta y de tu jugo, que yo también me provoca ese tema. O a lo mejor alcanza para una sola entrada para el concierto de Shakira y tiramos la moneda a ver a quién de los dos le toca. Pero lo que es grave en una negociación, como hablábamos, es romper la confianza. Cuando nosotros rompemos la confianza en el otro, pues bueno, recuperarla es muy difícil. Ahora, si tenemos la confianza del otro, eso es una fuente de valor a futuro casi eterna. Entonces, claro, si usted me pregunta a mí, bueno, ¿y si estamos en el desierto?
y nada más queda una sola botella de agua. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo no sé si es mitad o mitad, pero por lo general esas situaciones tan extremas, que uno esté en el desierto y nada más hay una botella de gaseosa, pues suceden poco. Entonces, yo lo que le aconsejo en esa situación donde los intereses tal vez están tan encontrados, que busquen alrededor otros intereses que les permitan no solamente, porque también hay otra cosa, ¿no? Como les decía, no solamente pensar en ese resultado del momento, sino pensar en el largo plazo. A lo mejor a una de las partes no le conviene en el largo plazo no compartir la naranja en ese momento. Son casos supuestos, pero la praxis de la negociación nos dice eso. Muy pertinente. Y con esto cerraremos un comentario de Ana Ardón, o Ardón, no sé cómo se pronuncia su apellido. Hace una afirmación muy en línea con lo que acaba de decir Gustavo, porque no es una pregunta, es un comentario que hace esta persona. Dice, podemos tomar como un ganar-ganar cuando cerramos una negociación que no necesariamente tiene un mejor precio, pero sí obtenemos un aliado para la empresa. Especialmente cuando sí estamos hablando de un servicio o producto crítico que no tenemos opciones en el mercado. Creo que esta respuesta, este comentario resume muy bien el espíritu de lo que es el ganar-ganar, y que la ganancia no siempre se mide en un mejor precio, sino, por ejemplo, en mantener una relación que en el futuro pueda... Bueno, yo me estoy sorprendido, muy agradecido, caramba, por la cantidad de preguntas, comentarios. Como dije, no tenemos la posibilidad de responderlas a todas, pero alguien pregunta que cómo saber más de nosotros. www.persuadir.com, esa es nuestra página. Ahí pueden, cualquier información que quieran hacernos, pueden escribirnos directamente a nuestro correo, que es la palabra Cambridge, como está ahí, Cambridge, @persuadir.com. Por ahí se podrán enterar de todas las cosas, todas las características de nuestras actividades. Alguien pregunta que cómo hace para inscribirse en el taller online del que habló Gustavo, precisamente a través de la página Cambridge@persuadir.com o visitando nuestra página en la web. Antes de despedirnos, reitero la gratitud y hablo por el nombre de mis socios Alberto y Gustavo, que sentimos todos en nuestra empresa por la masiva asistencia, por la participación, los comentarios tan inteligentes, tan atractivos, tan nutritivos que hemos escuchado, que hemos visto en el chat y en las preguntas. Así que simplemente, de nuevo, gracias. Los invito a propósito a que el miércoles 15 de julio a la 1 del día participen ustedes en otro seminario como este, pero vamos a hablar de los secretos de la negociación, y en ese momento tendré el gusto de ser yo, perdón, los secretos de la comunicación. Gracias, Gustavo. Los secretos de la comunicación, un seminario que tendré el gusto de dirigir, por supuesto, también acompañado de mis socios Alberto y Gustavo. Así que pasen ustedes muy buenas tardes y seguimos comunicados. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego. Un gran placer. Gran placer. Gracias.